Las elecciones norteamericanas afectan a todo el mundo y tenemos que tener en cuenta que estas son probablemente las más importantes de los últimos 50 años, sin lugar a dudas, porque hay muchísimas cosas en juego. Muchas de las noticias que recibimos cada día parece que se centran en si va a haber un aumento de aranceles o no. Este es un error porque lo que es una evidencia desde la administración Obama a la administración Trump y por supuesto la de Biden, que está en el poder ahora mismo, es que los aranceles no solamente no se han reducido, sino que se han aumentado y acelerado. Por lo tanto, la diferencia entre los dos candidatos, Trump y Harris, no es los aranceles, no viene de esa política comercial con respecto al resto del mundo. Viene de otros elementos mucho más importantes. Elemento número uno, la libertad de expresión. La evidencia de los últimos meses y en particular de los últimos 2 años es que la administración Biden y Harris ha llevado a cabo un proceso de erosión constante de la libertad de expresión en Estados Unidos. El propio candidato a vicepresidente, el señor Tim Walz, ha anunciado que no puede haber libertad de expresión para aquellos que diseminan desinformación. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es desinformación para ellos? Porque desinformación para ellos es todo aquello que no dé el poder y que no venga de los canales de comunicación del Partido Demócrata. Por lo tanto, un elemento esencial es la libertad de expresión. Otro elemento absolutamente clave es el de la inmigración. Muchísima gente cree que en Estados Unidos la economía va maravillosamente y que por lo tanto la inmigración es un factor positivo. La inmigración, cuando es ordenada y cuando está controlada y cuando se lleva a cabo con una política seria, es un factor que puede ser positivo para una economía, pero la inmigración, como cualquier herramienta, no es un factor positivo en sí mismo. 6 millones de personas han entrado ilegalmente en Estados Unidos durante la administración Biden-Harris. Eso ha sido una política por parte de la administración que lo primero que hizo fue eliminar todas las órdenes ejecutivas que había lanzado la administración Trump en cuanto a inmigración. Y de hecho se ha llevado a cabo una política de fronteras abiertas hasta que se ha creado una grave crisis migratoria y un gran problema que se ha convertido en el gran problema de estas elecciones. Y es importante también recordar otro factor, el de la autocracia y el de ir contra las instituciones. Se critica mucho a Donald Trump, pero no podemos olvidar que Donald Trump, siendo presidente, fue el que menos órdenes ejecutivas implementó comparado con Obama, comparado con Clinton, comparado con Bush. Por lo tanto, nos enfrentamos a dos modelos, un modelo de intervencionismo, un modelo de falta de libertad de expresión o de limitación de la libertad de expresión, un modelo de altos impuestos, alta deuda y alto gasto, o un modelo en el que se van a bajar los impuestos, se pondrán aranceles, pero desde luego se va a mantener la libertad económica, la libertad de expresión y, por supuesto, el fortalecimiento de la economía del sector privado como elemento clave. Esos son los que nos jugamos en estas elecciones. Las elecciones norteamericanas son uno de los elementos clave para cualquier inversor y para cualquier persona que esté analizando lo que va a pasar en los próximos años en el mundo. Pero no podemos olvidar que en España hemos vivido una tragedia absolutamente devastadora, como ha sido lo que ha ocurrido en el Levante español. Para hablar de todo ello vamos a contar con mi buen amigo Antonio Camuñas. ¿Cómo estás? Buenos días, Daniel. Buenos días. Bien, un poco... Tremendo lo de Valencia, ¿verdad? Tremendo e indignante. Indignante. Porque a mi juicio, detrás de todo esto y por encima de las culpas que se quieran echar unos a otros, hay un elemento muy decisivo, que es que no se ha querido que el ejército se apunte ningún tanto de remediar lo que los políticos han sido incapaces de afrontar. Sí. Es decir, ayer leía a una serie de militares que han estado en funciones de salvamento, etcétera, y diciéndote que en 24 horas
ellos son capaces de trasladar unos equipos de primerísima magnitud, equipos pesados, bueno, es que son infinidad de medios los que tienen y no se les ha dejado actuar. Eso es. ¿Y por qué no se les ha dejado actuar? Porque estamos ante un cambio de régimen encubierto. Nos quieren imponer un cambio de régimen por la puerta de atrás, estableciendo una España federal o confederal, me da igual porque es una absoluta entelequia, pero supeditada a dos poderes que son regionales, que es el separatismo vasco y catalán. Sí. Entonces es supeditar toda España a las exigencias y obligaciones que le impongan al don Pedro Sánchez estas dos fuerzas claramente antiespañolas. Claro. Y ya hemos visto cómo no se pudo construir una presa que hubiera sido decisiva porque los catalanes se negaron en su momento. Sí. Hace ya muchos años, después... 2004, ¿no? Exacto, después de 2007, ¿no? Bueno, es cuando sale Aznar, es cuando llega Zapatero. Sí, 2004-2007. Sí. Y entonces lo que estaba previsto en el Plan Hidrológico Nacional se paraliza por una exigencia de los catalanes. Entonces, claro, yo creo que parte de lo que ha ocurrido es una indignación propia de quienes, de alguna manera, instintivamente, saben que el Estado les ha fallado, claro, les ha dejado solos. Eso es. Y además, de una manera un tanto, para mí, vergonzante, porque la ministra de Defensa ha hecho unas declaraciones, hizo unas declaraciones lamentables diciendo que el ejército no podía estar para todo. Claro. Pero si no está para esto, ¿para qué está? No, pero esas cosas, fíjate si está para todo, que cuando se trataba de ayudar a Marruecos, toda la ayuda del ejército estuvo disponible desde el primer momento, y las palabras de la señora Robles eran: el ejército estará todo el tiempo que sea necesario y todas las fuerzas que sean necesarias. Sí, y sí. aquí, 4 días después de la tragedia, anuncian que van a mandar a 500 efectivos. 500 efectivos. Tenemos 117.000 personas en el ejército dispuestas a trabajar y a ayudar cuando quieran. Cuando quieran, no. Siempre dispuestas. Absolutamente. Por lo tanto, hay una dejación. Y además ha habido claros mensajes de que los jefes del alto mando militar se han sentido agraviados al ser excluidos. Simplemente se ha puesto al general jefe de la UMED, que es lo más parecido, a mi juicio, a un sacerdote, por la manera en cómo se explicaba, un buen hombre, pero vamos, por lo demás no tenía ni la menor apariencia de un castrense. Entonces yo lo que quiero resaltar es que se ha hecho con absoluta voluntad de dejar claro que el ejército no podía apuntarse esta medalla del fracaso de los políticos, porque en el fondo aquí ha habido un fracaso multiorgánico. Total. Es decir, ha fracasado la comunidad autónoma valenciana, que se ha visto desbordada por la magnitud de la tragedia, y ha fracasado el gobierno central. Es decir, que realmente ayer lo que había es una indignación que yo comparto y que creo además nos debe alertar de lo que está cociéndose, porque no hay que olvidar tampoco que si bien se suspendió el pleno del Congreso del otro día, el lunes, se hizo pasando sin embargo la toma de televisión española, una institución asaltada más por el gobierno, y una serie de impuestos para las clases trabajadoras, medias, profesionales, etcétera, que distan mucho de aquellas declaraciones de María Jesús Montero de que ellos nunca iban a subir los impuestos. Sí. Totalmente. Es un momento grave el que vivimos, y lo que ayer ocurrió fue que casi vimos caer en vivo y en directo el régimen actual. Absolutamente. Es decir, gracias a Dios que el rey mantuvo el tipo y tuvo la suerte además de no ser agredido físicamente o directa o indirectamente o haberse tropezado, es decir, haber tenido cualquier contratiempo que hubiera dado una imagen calamitosa. Pero todo eso por la voluntad de Pedro Sánchez de inmiscuirse en una visita que era
que hubiera tenido otro tono absolutamente distinto si hubiera sido la que los reyes hubieran llevado a cabo. Efectivamente, porque si llegan a ir los reyes solamente, allí no hay ningún tipo de altercado. Y lo más importante, en cualquier caso, es que la decisión de Pedro Sánchez de presentarse y de intentar generar, por un lado, si sale bien, que la imagen sea la suya, y si sale mal, irse y dejar a la reina abandonada, abandonada completamente, porque claro, mucha gente dice, no, es que Pedro Sánchez dejó abandonado al rey. No, a mí me gustaría incidir sobre el hecho de que allí estaba la reina y que Pedro Sánchez se fue, se montó en el coche y dejó a la representante, a la monarca española, la dejó completamente indefensa, llevándose, por supuesto, a todo su séquito, porque el séquito del presidente es mayor que el séquito del rey, para la gente que nos está viendo. Total, un fracaso de las instituciones. Una vergüenza que no se haya querido utilizar al ejército y que todavía no se quiere utilizar al ejército con toda su capacidad de solución, y una auténtica tragedia que además se podía haber evitado si no estuviesen toda esa cantidad de elementos, desde las directivas europeas que te impiden limpiar los ríos y los cauces, desde el saboteaje de las infraestructuras que podían haber salvado cientos de vidas, y por supuesto la incompetencia de un gobierno que quería ponerse la medalla si la cosa salía bien y echar las culpas si la cosa salía mal, como ha salido. Una vergüenza. Vamos a hablar de las elecciones norteamericanas, ¿no? Que es para lo que venías aquí, pero como la urgencia y la tragedia, pues no había que hablar de ello. Vamos a hablar de las elecciones norteamericanas porque la situación parece, según las encuestas, que está muy, muy ajustada. Y hay 5 estados que lo van a decidir todos. De hecho, parece que va a ser Pensilvania el que lo va a decidir todo, ¿no? ¿Cómo ves tú la situación actualmente? Bueno, yo es que no sé cómo verla en el sentido de que las encuestas han ido manteniendo unas situaciones de empate técnico cuasi constante. Yo lo que sí he visto es que Trump en esta última fase de la campaña se ha descentrado. Sí. Es decir, yo creo que debería haberse centrado en los mensajes esenciales de la economía, de las fronteras, de la inflación, y sin embargo yo no sé ya si por estar pasado de vueltas, porque la verdad es que es incansable. Es decir, ayer hizo 3 mítines en 3 estados distintos. Entonces yo creo que al final llega un momento en que yo no sé si no sabes de lo que estás hablando, pero lleva una semana muy descentrado, hablando de Liz Cheney, hablando ayer hizo una cosa también muy particular con los periodistas, diciendo que si le disparaban, cómo tendrían que atravesar el cristal que está delante de él, y justo delante de él están los periodistas, pues que no le importaría que se llevaran por delante a algún periodista. Es decir, cosas que están fuera del guión, mientras yo creo que Kamala ha incidido más en su mensaje, ha tenido un apoyo brutal por parte de los medios, por parte de artistas de primer orden. Es decir, hay una auténtica avalancha de apoyo a Harris para conseguir que en estos momentos pueda retomar el liderazgo y eventualmente la victoria. Ahora que con una campaña en la que lleva gastado más de 300 millones de dólares Kamala Harris, la cosa tan ajustada, es curioso, ¿no? Bueno, es que yo creo que Kamala Harris no es una buena candidata en absoluto. Kamala Harris se podría decir que representa el 4º mandato de Barack Obama. Claro. Es decir, porque Biden lo ha sido y ella está bajo el control de Barack Obama. Yo creo que lo más importante es retener que en estas elecciones Estados Unidos se juega 2 modelos. Un modelo en el cual va a seguir adelante toda una política, toda una agenda progresista, woke, con todo lo que ello implica, a pesar de que Kamala haya moderado, ¿no? Haya moderado, un poquito, haya escondido, haya intentado un juego camaleónico de decir: yo he estado absolutamente en contra del fracking, pero ahora no. Yo he estado absolutamente a favor de la inmigración y de legalizar a los inmigrantes, pero ahora no. Yo he estado en contra de las armas y hubiera no requisado, porque en el fondo no es te pagaban por que entregaras tu arma. Ahora no.
Es decir, yo creo que hay mucha impostura en la postura de Kamala Harris, que si ganase veríamos rápidamente que toda esa agenda progresista en el plano de políticas energéticas, en el plano impositivo, seguro, y en el plano de todo lo que podemos llamar la agenda de género, etcétera, etcétera, seguiría incólume. ¿Qué pasaría si ganara Trump? Pues que Trump supondría un freno a esas políticas. A mí, de lo que no me gusta de Trump, lo he dicho ya muchas veces, es toda la política proteccionista, es decir, las tarifas que él ahora mismo venera, incluso hasta pensar en una ensoñación de que poder eliminar el impuesto de sociedades. No, y de renta de personas físicas, porque en un momento dado Estados Unidos, antes de entrar en la Primera Guerra Mundial, no existía el impuesto de la renta, sino simplemente eran las tarifas las que mantenían al Estado, pero era un Estado mucho más pequeño. Ventajas que pueda tener Trump, para mí la fundamental, la desregulación. En ese sentido, todo avance que se haga en esa dirección es un avance para la economía americana, para la libertad de empresa. Yo creo que el papel de Musk es un papel importante, que ya ha dicho que estaría al frente de un departamento de eficacia en la gestión de la administración. Podría ser un dato muy positivo para los Estados Unidos. Fantástico. Pues todo está pendiente de estas elecciones. Vamos a ver, el mercado está muy preocupado y a la vez se ve que hay interés en, uno, la deuda china y dos, la deuda norteamericana. Esos dos son los factores que van a mover el mercado en estos próximos días. Muchísimas gracias, Antonio, y cuando pasen las elecciones vamos a analizar qué es lo que viene. Así que ya sabes dónde tienes tu casa. Muchas gracias, Daniel. Buenos días. Estamos hablando de las elecciones norteamericanas, estamos hablando de unas elecciones que van a ser clave para todo lo que podemos esperar en los próximos meses, tanto en cuanto a geopolítica como a la economía, dos modelos muy diferentes. Y para hablar de todo ello, ¿quién mejor que mi buen amigo Mario Noya, director de Voz USA? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Muchas gracias por invitarme. Un gustazo que estés aquí. Oye, la gente está un poco liada y yo voy a decir porque también estoy un poco liado. Así que, por favor, cuéntanos cómo van las encuestas, porque yo veo, por un lado, que están las apuestas por un lado, las encuestas por el otro. ¿Cómo están realmente las encuestas y qué nos está diciendo que está pasando en Estados Unidos? Yo siento decir que yo no vengo a desliar las cosas, ¿eh? Vaya, hombre. Porque está el patio como está, Daniel. Mira, Real Clear Politics, que para la gente que no conoce o que no sigue la actualidad de Estados Unidos, Real Clear Politics es un gran agregador de noticias, de encuestas, etcétera, y tiene una parte que se llama Real Clear Polling y hace un agregado de encuestas, ¿no? Bueno, pues en ese agregado, Donald Trump en el recuento nacional, en el voto popular, están 48,5. Pero es que casi estoy por decir la hora en que leo esto porque va cambiando. Y Kamala Harris hay un 48,4. Es decir, les separa 0,1%. Esto es... En el voto popular. Ni siquiera es margen de error. Para que la gente lo entienda, en Estados Unidos no se gana por el voto popular, sino por las circunscripciones. Eso es. Adelante. Y ahora viene el colegio electoral. Ahí está. El colegio electoral, que es la madre del cordero, que es quien elige al presidente de los Estados Unidos. Ahí Trump gana las elecciones por 287 a 251. Necesita 270. ¿Qué problema hay? Que en los denominados Battleground States, que son media docena, los estados donde hay disputa, ¿de acuerdo? Las diferencias son de 0,1 puntos, 0,2, 0,7, como mucho un 2%. Claro, ves que todo es 0, algo, ves un 2% y ya te crees que eso es una gran ventaja. No lo es, es margen de error estadístico, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Como Trump pierda, por ejemplo, Pensilvania, que son 19 votos en el colegio electoral, esto ya se va al guano, ¿no? Las casas de apuestas siguen apostando, siguen diciendo que el que se va a llevar el gato al agua es el hombre naranja,
pero también ahí está, se están acercando las posiciones, está como 10 puntos por encima. No sé si está ahora en el 58 contra, a ver, ahora mismo te lo digo, está en 54 contra 44. Fíjate, están 10 pero es puntos. que ha perdido 4 puntos. Sí, eso es lo importante. Pero claro, porque como bien sabes, Daniel, las casas de apuestas lo que ven es, si el colegio electoral lo ven seguro, ellos tiran. Claro. Pero si ve que eso se va moviendo, es cuando se retraen. Y bueno, tienen una ventaja aún de 10 puntos. Veremos a ver qué sucede. Ahora, a mí lo que me parece interesante en todo esto es, el otro día lo decía Bill Maher en su programa, ¿no? En Real Time, decía, es que en el año 2020 y en el año 2016, con muchísimos menos recursos invertidos por parte del Partido Demócrata, Joe Biden en esas mismas encuestas y en esos mismos swing states estaba arriba entre 4 y 6 puntos y Hillary Clinton estaba arriba hasta 9 puntos, ¿no? Totalmente, vamos a ver. Trump, por este tipo de cifras, comparando el histórico, además en Estados Unidos, como las elecciones se celebran siempre en el mismo día, es mucho más fácil hacer un histórico. Claro. Sabes dónde estaba candidato en el mismo día del ciclo anterior, y como el mismo día no se mueve, te permite hacer ideas, ¿no? Y va muy por encima de sus anteriores campañas, porque las otras, de hecho, perdía frente a Biden y frente a Hillary Clinton. La gente está, ya digo, muy ansiosa con las encuestas. Pero Daniel, el otro día leí algo muy interesante de Richard Hanania, que es un analista muy interesante de Estados Unidos, que dice, ojo, porque a mí no me convence esto de que todas las encuestas estén aproximándose tanto en los resultados. Dice, ¿qué habrá pasado? Y de hecho hizo una simulación de inteligencia artificial. Y no le cuadraban las cifras tampoco. Decía, chicos, me parece a mí que las encuestadoras se están curando en salud. Claro. Y están haciendo, él lo denomina herding, que es como, están arrebañándose, se están convirtiendo en un rebaño y están diciendo, quien saque la cabeza y caiga va a ser objeto de ridículo. Va a quedar fatal. Salvo que seas, que aciertes. ¿Qué sucede? Que como no aciertes, ya digo, el riesgo es muy alto. Entonces dice él sospecha que las encuestadoras están agrupándose precisamente para diluir la responsabilidad del fracaso. Claro. Ha habido encuestadoras que no lo están haciendo, por ejemplo Atlas, que fue una que en la anterior elección lo hizo muy bien, y esa encuestadora era victoria muy clara a Donald Trump, incluso en la buena parte de los battleground states. La madre del cordero en estos estados tan disputados es Pensilvania. Claro. Pensilvania está muy poblada, y Pensilvania tiene otra cosa, Daniel, que es un microcosmos de Estados Unidos. Mucha gente dice... Y tiene otra cosa, si me vas a permitir. ¿Qué? Que en Pensilvania se puede votar sin identificación. Bueno, no, es que eso... Estados Unidos tiene un problemón. Vamos. Estados Unidos tiene un problemón con los sistemas electorales. Ni siquiera se puede llamar sistema electoral. Armin Rosen el otro día publicó en Tablet, en la revista Tablet, un estudio que hay que leérselo, hay que estudiárselo. ¿Y sabes qué dice Daniel Armin Rosen? ¿Sabes qué recomienda Armin Rosen a la tierra de los libres, a la primera democracia moderna? Que sigan el ejemplo de Somalilandia. Sí, lo vi. O de Taiwán. Sí. Porque dice, chicos, en serio, estamos en una dinámica tan loca que ya no nos paramos a pensar en las obvias. Oye, ¿de verdad no estamos exigiendo a la gente que muestre una identificación a la hora de emitir un voto? Claro. Es decir, en el mismo país que te piden el DNI para tomar un vuelo de avión, para cualquier cosa. No, en Estados Unidos el DNI no existe. Claro, pero te piden identificaciones fiables. Sí. ¿Dónde está tu cara? Y además algo que tenga un respaldo. Sí. Face ID. Exacto. Es peor, Daniel. En estados progres, de hecho, se quiere prohibir, exigir a la gente identificarse. Lo ha hecho. Esto es de locos. Lo ha hecho Gavin Newsom. Sí, lo ha hecho Gavin Newsom en California. Es una locura. Fijaos cómo están las cabezas en Estados Unidos. Que el Centro Carter hace un montón de años se hizo un estudio con Carter y con Baker, con James Baker, el que fue secretario de Estado de Bush padre, para hacer una reflexión sobre el sistema electoral, y decían, chicos, estamos haciendo cosas que
permiten la corrupción del sistema. Claro. Dice, Está hecho aposta. y además decían, oye, esto del voto por correo, el voto no presencial, no por correo, el voto no presencial, dice, te abre la puerta a un montón de fraude. Ahora, y a la manipulación, Daniel. Sí. ¿Qué haces si en tu familia son todos demócratas y tú dices, yo voy a por el hombre del pelo naranja también? ¿Qué haces? ¿Votas ahí delante de todo? Ellos dicen, chicos, hay muy poca seguridad. El voto fiable es el voto secreto, discreto, en un colegio con una urna. Sí. Se decía esto hace 20 años. El New York Times decía, chicos, tenemos un problema aquí. Qué casualidad que como a partir de la pandemia utilizaron eso para tirar abajo la presidencia de Trump, tirar abajo, digo, no ganar, tirar abajo una presidencia que consideraron desde antes de que asumiera ilegítima. Cierto. Ahora ya no. Claro. Ahora ya que tú puedas llevar cajas de votos de gente a la que no conoces y depositarla en un ¿cómo se llaman ahora? En un ballot box y tal, sin fiscalizar. Eso no pasa nada y eso está bien. Y que ¿cómo se te ocurre pedir identificación a un tipo que tiene en sus manos decidir al presidente de la única hiperpotencia que hay en el planeta, ¿no? Y vamos fuera de todo eso, entonces, Pensilvania, 19 votos, 19, ¿no? Sí. 19 votos electorales. Pensilvania, por un lado, Daniel. es negativo para Kamala Harris porque es un estado que depende muchísimo del fracking y depende muchísimo de las energías fósiles, muchísimo empleo, ¿no? Sí. Mira lo que te decía, Daniel, hay un problema con Pensilvania, que es un microcosmos de Estados Unidos y a la vez eso le quita identidad propia. En Pensilvania tienes hillbillies, que son los, ¿cómo decir?, los americanos cerrados de las montañas, muy bravos. J.D. Vance, ¿no? El vicepresidente de Trump. ¿Qué tiene? Amish. Claro. ¿Qué tienes? Los suburbios de Nueva York. Nueva York ha crecido tanto que la gente se está desplazando ya hacia Pensilvania. Y tienes Pittsburgh, los Pittsburgh Steelers. De ahí salió el acero para hacer el Golden Gate, por ejemplo. Sí. Bueno, y buena parte de las grandes obras de ingeniería de Estados Unidos. ¿Qué tienes ahí? Demócratas que detestan a este nuevo partido demócrata, porque ha traicionado a su base, a los denominados blue collar, ¿no? A los trabajadores de las factorías, etcétera, a la clase media blanca. ¿Qué tienes? Hispanos que trabajan mucho en, ¿sabes que se ha convertido también Pensilvania en una especie de hub de distribuidoras? A raíz de la pandemia hay muchísimos galpones, almacenes que sirven de distribuidoras de compañías como Amazon, etcétera, ¿no? Y ahí tienes mucha mano de obra hispana y mucha mano de obra ilegal y mucha mano de obra que depende de subvenciones. Entonces, ese voto está muy dividido entre los que quieren que les dejen en paz y que no quieren convertirse en los nuevos negros, es decir, quieren prosperar en Estados Unidos, y quienes dicen, virgencita, que me quede como estoy, si estos me van a dar una paguita, pues bienvenida sea, ¿no? Claro. Así que es muy difícil saber por dónde va a salir Pensilvania. Incluso hay cosas, el cantamañanas el humorista que estuvo en el Madison Square Garden y hizo la broma esta sobre Puerto Rico. Puerto Rico, que tiene un problema de gestión de residuos, y por eso llamaba que era una bolsa de basura flotante en la isla, ¿no? Bueno, está la gente tan tensa con las encuestas de 0,1, 0,2, etcétera, que dicen, esto incluso puede afectar a la población puertorriqueña que vive allí, que es muy notable en Pensilvania. Daniel, ¿tú dejarás de votar a un tipo porque ha salido un gañán en la tele diciendo que tú...? Yo creo que no. De hecho, ¿sabes cómo se contrarrestó esto? Trump consiguió en Pensilvania el apoyo de una shadow senador puertorriqueña. Los senadores en la sombra son los funcionarios puertorriqueños que no tienen la misma entidad que los funcionarios de los demás estados, porque Puerto Rico no es un estado libre asociado. Eso que soñaba Ibarretxe para el País Vasco, ¿no? Así que, chico, así están las cosas. Las encuestas, el agregado de encuestas de Real Clear Politics sigue dando a Donald Trump por encima de Kamala Harris en Pensilvania. Pero ya veremos, porque a mí me da, Daniel, yo no sé si vamos a acostarnos el martes
sabiendo quién va a ganar. Porque van a litigar como locos, sí, van a recontar como locos, sí, los dos partidos. Y tenemos esta otra, también producto de ese demencial sistema electoral que tienen. Claro. Hay estados que están permitiendo que se vote hasta mucho más tarde y que van a contar el Supremo ya lo ha parado muchos eso. días después. No, pero no van a seguir contando votos después del Election Day. Ya. En California, por ejemplo, y yo no sé si en Pensilvania también. Así que así está el patio, Daniel. Así está el patio, Nos Mario. queríamos Madre aburrir mía. nosotros. Así que como así está el patio, vamos a tener que invitar a Mario y a Antonio Camuñas otro día, porque lo mismo estamos hablando de las elecciones. El gran Camuñas. Durante una semana, sí. Yo creo que van a empezar a buscarnos en nuestras respectivas casas cuando vean que no llega alguien. ¿Dónde está Mario? Con Camuñas. Bueno, pues muchísimas gracias, Mario. Gracias Daniel, por aclararnos un poco. Nos aclararás más. Sí. Así que ya sabes dónde tienes tu casa. Muchas gracias. Muy amable, Daniel. Un abrazo. En este programa hacemos todos los programas un repaso a la economía española y europea, y en el caso de esta ocasión José Ramón Riera nos presenta uno de sus vídeos que son absolutamente esenciales, no os lo perdáis. Hola Daniel, hoy para Money Markets quiero hablar de la angustiosa situación que tiene la seguridad social. ¿Por qué digo angustiosa? Pues lo digo por una sencilla razón. Acaba de publicar la Intervención General de la Administración Central del Estado los datos de la seguridad social a día 31. O sea, quedan todavía unos cuantos meses, aunque ya estamos a finales de octubre y primeros de noviembre, y realmente solo tenemos datos. Pero los datos que dice la Intervención General de la Administración del Estado, la IGAE, con respecto a la seguridad social, es que han necesitado recibir 32.000 millones de euros para poder pagar ¿el qué? Para poder pagar las pensiones contributivas, las pensiones no contributivas, el ingreso mínimo vital y además todo lo que es la incapacidad. Ese conjunto de prestaciones sociales a finales de este año va a llegar a 235 millones. Cuando decimos que ha tenido que prestar 32.000 millones es que le ha tenido que transferir 32.000 millones de euros desde las cajas del Tesoro para poder pagar. Si no, no hubiese podido hacer frente a sus compromisos de pago hasta. Esto quiere decir que tenemos que enviar una media de 4.000 millones de euros todos los meses, que multiplicado por los 12 meses del año, vamos a llegar a que la seguridad social baje en este año entre 48.000 y 50.000 millones de déficit. Y conta. Esto, que es muy serio, lo sería menos si resulta que en estos momentos no tuviésemos ingresos récord. Es que estamos creciendo un 7,3% sobre los ingresos del año pasado. Pero es que el año pasado crecimos un 9,9% sobre los del 2022. Si cogemos los resultados del 2024 y los dividimos por los del 2022, el incremento es más de un 18% en ingresos. ¿Qué sucede? Como comentaba antes, es decir, 235.000 millones de euros de gastos en prestaciones sociales es un incremento prácticamente del 7,5% sobre los del año. Es decir, estamos entrando en una vorágine en el cual, a pesar de conseguir ingresos récord, 18% en 2 años de incremento, nuestros gastos se están incrementando mucho más que eso, y vamos a necesitar enviar transferencias corrientes en total en los últimos 2 años por encima de los 90.000, y este año solo con los 50.000 que comentaba antes. Estamos entrando en una situación en la cual el año que viene, como el IPC de la renovación de las pensiones se vaya a un 3% de incremento, quiere decir que con los incrementos que tienen el número de pensionistas, el año que viene nos vamos a ir a una necesidad de más de 55, si no llega a los 60.000 millones de euros. Y en el momento en que se produzca una ligera bajada, contracción
del número de cotizantes, es decir, el bofetón puede ser todavía muy... Esto hay que tomar medidas y claro, este gobierno no las va a tomar, con lo cual el papelón en el que nos encontramos para los próximos años es terrible. Es decir, 50.000 este año o muy cerca de los 50.000, 60.000 el año que viene o muy cerca de los 60.000, suponiendo que no haya una contracción mínima desde el punto de vista. ¿Dónde para esto? No lo sé. No tengo ni idea, pero lo que sí te puedo decir es que la situación realmente es angustiosa. Esto no puede seguir así, hay que tomar medidas o si un día de crack en el organismo de la seguridad. Y esto con datos de agosto, que me da mucho temor que puede pasar realmente si me he equivocado en algún cálculo y en lugar de 50 son muchos más los miles de... En cualquier caso, si sabes que me equivoco pocas veces y que quería dejar claro cuál es la situación de los... Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias, Daniel, y un saludo a todos los hermanos. Las elecciones norteamericanas son un factor absolutamente clave para los mercados y vamos a analizar varios factores que afectan tanto a la economía como a las propias elecciones. Primero vamos a ver las encuestas. Las encuestas propiamente dichas muestran una diferencia muy pequeña entre los dos candidatos. Sube Trump al 48,4%, Harris 48,1%, pero como podéis ver, fuera de ese agregado, son prácticamente la mitad que muestran una ventaja de Trump contra la mitad más o menos que muestran una ventaja de Harris y otra parte importante que muestran que están completamente igualados. Por lo tanto, muy igualados. Vamos a ver qué dicen las casas de apuestas. Las casas de apuestas, si vemos al próximo gráfico, este gráfico, como podéis ver en las apuestas son muy diferentes. Las casas de apuestas muestran una fuerte ventaja por parte de Trump y, sin embargo, un debilitamiento y generalizado entre todas las casas de apuestas. Vamos al otro gráfico que nos dice algo que es muy importante. En estas elecciones la economía es el elemento clave que decide qué es lo que va a pasar. Y el nivel de aprobación de la administración Biden es bajísimo, un 39%, un 39,8%, con una bajada muy importante en los últimos meses. Vamos al próximo gráfico, que nos explica también la importancia que tienen algunos estados. Este es el caso de Pensilvania. Ojo, cuidado porque en Pensilvania se ha dado la vuelta las expectativas y ahora parece que Kamala Harris está por encima y Donald Trump está por debajo. Todo muy cercano en cualquier caso y Pensilvania va a ser, porque tiene 19 votos electorales, uno de los estados clave. Vamos al próximo gráfico, que nos muestra exactamente eso, ¿no? Cómo la encuesta a nivel nacional se mantiene con una ventaja pequeña de Trump, este gráfico cortesía de Bloomberg, y en el caso, sin embargo, de Pensilvania, todavía en esta de Bloomberg, lo que muestra es una ventaja un poco mayor. Por lo tanto, todo está muy pendiente de pequeños elementos que nos pueden llevar a que nos pasemos más de un tiempo esperando a ver cuáles son los resultados finales, que no se sabrán exactamente el miércoles probablemente. Interesante. Vamos al próximo gráfico, en el que nos muestra otro elemento esencial que va a afectar a estas elecciones, que es el de la inflación. Y el último dato de inflación lo que nos muestra es que Estados Unidos no va como le parece muchas veces al consenso de los economistas. De hecho, si vemos en el dato de lo que es la medida favorita de inflación de la Reserva Federal, lo que nos encontramos es que los niveles de inflación son mucho más elevados de lo que deberían estar y que de hecho no ha habido ningún tipo de desinflación desde junio de este año. Por lo tanto, mucho cuidado con los datos de inflación y las expectativas de tipos. Vamos al próximo gráfico, que nos explica con mayor detalle lo que es el mismo dato de inflación, pero el subyacente, es decir, el que no incluye la energía. Fijaos qué interesante, porque lo que nos muestra es que no ha habido prácticamente ningún nivel de desinflación casi desde el mes de enero.
Esto es importante, ¿por qué? Porque está aumentando la masa monetaria y porque las bajadas de tipos a lo mejor son demasiado agresivas comparado con la realidad de la inflación. Vamos al siguiente gráfico que nos explica también otro elemento esencial, el oro comparado con las materias primas, con la energía. Lo más importante de este gráfico es que la energía y las materias primas están, han tocado suelo, y que ahora ya no funcionan con el factor de desinflación que veíamos en el primer gráfico del PCE, en el que se veía que la energía es el primer factor de desinflación. Mientras tanto, el oro lo que demuestra, lo que nos descuenta es la destrucción monetaria, muy importante. Vamos al siguiente gráfico que nos explica qué es lo que espera el mercado en los próximos meses con respecto a las bajadas de tipos. Pues lo que vemos básicamente es que el mercado espera que esas bajadas de tipos sean mucho menores y menos fuertes en los próximos meses. Si veis la parte azul, después de la última reunión de la Reserva Federal, se esperaban unas enormes bajadas de tipos de hasta 200 puntos básicos para diciembre de 2025. Sin embargo, lo que hemos visto es que en octubre, en el 24 de octubre y el 31 de octubre, se ha reducido masivamente las expectativas y ya se espera que la bajada de tipos llegue a 125 puntos básicos, es decir, prácticamente la mitad de lo que se esperaba en septiembre, ¿de acuerdo? Y que se ha reducido todavía más, es decir, que ahora mismo casi está en 100 puntos básicos para diciembre de 2025. ¿Por qué? Inflación persistente y mayor riesgo de que la política monetaria no pueda ser tan laxa como inicialmente se esperaba. Vamos a ver el próximo gráfico porque en el otro lado tenemos que darnos cuenta de lo que está pasando en China. ¿Qué está pasando en China? Lo primero es que el enorme reto del sector inmobiliario continúa. El agujero del sector inmobiliario es enorme y las políticas que está llevando a cabo, gracias a JP Morgan este gráfico, el gobierno es de fortalecer, dar toda la capacidad posible al sector financiero para facilitar el acceso al mercado de vivienda. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que, claro, aumenta al máximo la posición por parte del gobierno de facilidades y ha empezado a rebotar, pero muy lejos de solventar su problema que tardará mucho tiempo. Vamos a continuar porque China nos muestra también ese debilitamiento dentro de un crecimiento del 4 o 5%. La realidad es que vemos que los indicadores de lo que son los índices de gestores de compras están en expansión, pero mucho más lentos de lo que se esperaba. Por lo tanto, coherente con un nivel de crecimiento del 4,5%. Si vamos al siguiente gráfico, lo que nos encontramos es cómo China está sufriendo fundamentalmente porque el resto del mundo a los que exporta no va tan bien, ¿no? Y ahí vemos esa debilidad en las exportaciones, que es un factor clave en la economía china. Bien, vamos al último gráfico sobre China, en el que nos muestra que empieza, como decía antes, a mejorarse, cortesía de Bloomberg este gráfico también, a mejorarse el acceso y lo que es las ventas de vivienda. Y esto es importante porque empieza a verse el final del túnel, pero no del todo. Por lo tanto, hemos visto las elecciones norteamericanas, el entorno de inflación como un elemento clave para estas elecciones y para las próximas políticas que vayan a dictarse. Tenemos una administración, si sale Donald Trump, que va a luchar contra la inflación, y una administración, si sale Kamala Harris, que va a continuar con la política inflacionista del presidente Biden. Y en China, en el otro lado, gran beneficiario si hay un cambio en el mercado, fundamentalmente porque empiece a entrar capital en China en un periodo en el que ha habido una enorme volatilidad. Por lo tanto, vamos a prestarle atención a todo ello, pero tenemos en las dos grandes potencias dos grandes retos. En Estados Unidos, la inflación y las elecciones. En China, el mercado inmobiliario que continúa deprimido.
seguir defendiendo la libertad.